Y llegamos al taller para acompañar a la lectura de los cuentos número 3. El cuento es Amado desde antes de nacer. Y este cuento va a tratar las heridas provocadas por mamá. Este cuento comienza relatando acerca de un niño llamado David que estaba dentro de la pancita de su mamá. Estaba dentro del vientre de su mamá. Y su corazón era muy pequeño, pero mientras él estaba allí, el cuento relata que escucha solo una voz que le decía cada día, te amo. Entonces, mientras estamos leyendo el cuento, podemos hacer la primera pregunta. ¿Qué escucha David mientras estaba dentro de su mamá? Escuchaba la voz de Dios, que le decía que lo amaba. Y esta verdad es importante que la podamos remarcar, que aún siendo un bebé y estando en el vientre de su mamá y se está formando, puede escuchar David claramente la voz de Dios que le dice que lo ama. Y el cuento sigue relatando que David escuchaba la voz de papá y otras veces podía escuchar la voz de mamá, ya que un bebé dentro del vientre de su mamá puede escuchar las voces claramente y también todo lo que ocurre en el interior de su mamá. Pero había una voz que escuchaba cada día y que era una voz muy hermosa. Y esta voz es la voz de Dios. Mientras estamos acompañando al niño en la lectura, podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué le está diciendo Dios a David? Y en este caso, en esta oportunidad, Dios le está dando un mensaje muy claro y le dice, te amo, yo te estoy formando en la panza de tu mamá, te pensé en mi corazón mucho antes, planifiqué quién y cómo vas a ser. Y quizás nos podemos detener junto al niño y expresar que lo que Dios le estaba diciendo a David en realidad es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros, porque Él nos formó en sus pensamientos, en su corazón, mucho antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras mamás. Y Dios planificó quién y cómo íbamos a ser. Y es importante aquí detenerse para que el niño pueda entender que él o ella, cuando estaban en el vientre de su mamá, cuando estaban formándose allí, también podían escuchar, además de las voces de mamá y papá, también podían escuchar la voz de Dios, porque es algo que podemos escuchar constantemente, la voz de Dios. Y aquí nos podemos detener y podemos hacer al niño unas preguntas y por supuesto darle tiempo necesario para que él nos responda. Una de las preguntas que podemos hacer es, ¿sabés que Dios nos habla? La siguiente es, ¿sabés que fuimos pensados por Él? Y la última que podemos hacer es, ¿sabés que Dios te ama y quiere que lo escuches? Y por supuesto, brindarle un tiempo importante para que el niño pueda responder, pueda compartir. Y los niños lo van a hacer sinceramente. Nos van a responder sinceramente a estas preguntas. Y entonces el cuento dice que un día David comienza a sentir que su mamá estaba triste.
Y David comienza a preguntarle a su mamá, Mami, ¿estás bien? ¿Por qué siento que estás muy triste? Y ahí podemos identificar la primera emoción y lo primero que siente David. Y preguntarle al niño, ¿qué siente David? ¿Para qué hacemos esto? Para que mientras estamos relatando la historia, leyendo y viendo quizás las figuras, los cuadros, los diálogos, el niño puede identificar lo primero que a veces nos sucede y es la emoción, el sentimiento, lo que siento. En este caso, David sentía la misma tristeza que su mamá y David comenzó también a estar triste. Pero ese sentimiento o esa emoción viene como consecuencia de algo que va a suceder más adelante en el cuento. Pero es importante guiar al niño a que empiece a identificar lo primero su emoción, para después poder ayudarlo a entender lo que está en su corazón. Y el cuento nos sigue explicando que David comienza a sentir tristeza porque él mismo comienza a pensar que su mamá ya no le habla y que parece que no lo ama y que ya no le importa a su mamá. Y entonces estos pensamientos hacen que el corazón de David comience a sentirse muy triste. Y aquí podemos identificar junto al niño qué siente David. David está sintiendo tristeza. ¿Por qué está sintiendo tristeza? Porque piensa que su mamá no lo ama. Es importante que podamos, mientras estamos leyendo, hacer la conexión de la emoción con el pensamiento. Aún siendo un bebé, David podía sentir tristeza porque no escuchaba ya la voz de su mamá y por lo tanto él pensaba que su mamá no lo amaba. Y entonces, mientras seguimos la lectura, podemos destacar que el corazón de David comienza a sentir no solo tristeza, sino también comienza a sentir una gran herida dentro de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué siente David esto? Porque él sigue pensando que su mamá ya no lo ama, que no le importa. Y entonces esto hace que el corazón de David comience a sentir dolor, sentir tristeza y comience a tener una herida. Y aquí hay otro momento importante de preguntas, un momento donde es fundamental que nos detengamos y pudiéramos preguntarle al niño, ¿alguna vez sentiste o sentís que mamá no te ama? ¿Alguna vez sentiste o sentís que mamá no te cree? ¿Que mamá no te escucha? Y además de brindarle tiempo para que responda, es importante que identifiquemos cuándo. Si el niño dice, por ejemplo, sí, sentí que mamá no me ama, es importante que pudiéramos preguntar, ¿cuándo sentiste que mamá no te amaba? ¿O cuándo sentiste que mamá no te escucha? ¿O cuándo sentiste que no sos importante? Pudieras agregar más preguntas a estas, porque este es un momento importante dentro del cuento y dentro de la aventura que es introducirse en el cuento mientras lo estamos leyendo.
porque va a servir para que el niño comience a identificar sentimientos y eventos en su vida, por los cuales él comenzó a pensar que su mamá no lo ama, o a su mamá no le importa, o su mamá no le cree, o pudieran ser muchas más diálogos que pudieras establecer con el niño en este momento, porque es importante identificar esto. Esto significa una herida, un pensamiento dentro del corazón del niño, pero también una herida, porque ya está esta sensación de que no es amado por mamá. Y el cuento sigue relatando y avanzando y dice que llegó el día en que David nació y era un hermoso día soleado. Cuando salió, David sintió que los brazos de su mamá lo rodeaban y después vio la cara de papá que estaba muy feliz. ¿Qué quieren decir estas dos secuencias dentro del cuento? No es solamente que David nace, sino que lo que sintió David en ese momento dentro de la pancita de su mamá no era real, ya que su mamá lo abraza, después en otra secuencia más adelante, ella lo mira y le expresa con palabras de afirmación que David era su tesoro, y dice que después vio la cara de papá que estaba muy feliz. En realidad, lo que estás representando, los brazos de la mamá y la cara de papá que estaba muy feliz y mirando a su hijo, en realidad lo que esto está representando es a Dios, abrazándonos, mirándonos, estando cerca de nosotros. La figura de mamá y la figura de papá está representando lo que Dios hace con nosotros. Nos abraza, nos acerca, nos mira con amor. Y sería muy importante que pudieras destacar este hecho, que así como el cuento dice, porque quizás la historia del niño al que le estás leyendo no es la misma, no hubo un abrazo real de una mamá, o no hubo quizás que el papá pudiera mirarlo con amor, acercarse. Pero lo importante aquí es que las acciones de la mamá y el papá de David en este cuento en realidad están representando lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios anhela. Él anhela que estemos seguros en Él, en su amor, por eso los brazos. Y Él anhela tener una relación con nosotros cercana, por eso la cara de papá mirando a David con mucho amor. Y al final del cuento, ¿qué pasó con David? Esta es la verdad más importante que el niño debe sostener, rescatar, llevarse ese día. Días después David estaba en su cuna, pero él volvía a escuchar nuevamente esa hermosa voz que escuchó cuando estaba en el vientre de su mamá, que le volvía a decir: te amo y cada día pienso en ti. Mis ojos te miran siempre y mis brazos están aquí para sostenerte. Y esa era la voz de Dios. Que el niño pueda entender que este es el mensaje para él, ese día, que Dios lo ama, que Dios cada día piensa en él, que sus ojos lo miran con amor y que sus brazos están ahí para sostenerlo cada día y para darle la seguridad que él necesita. Esta es la verdad más importante del cuento. Esta voz de Dios es la que quiere comunicarse con ese niño
Y ese mensaje de amor es destinado para el niño con el cual estés leyendo este cuento, el niño o la niña. Esta es como esa pequeña carta de amor destinada ese día que acompañes a un niño o a una niña en la lectura de este cuento. Es esa carta que dice Dios, es una carta de amor, es una carta en la cual sabemos que Dios piensa en nosotros y que sus ojos nos están mirando para guiarnos, para hacernos entender el camino por el cual debemos andar, y que Dios está allí para sostenernos y para que nosotros podamos afirmarnos en Él y encontrar en Él seguridad. Sería muy bueno que pudieras al final, quizás, junto al niño, escribir esa misma frase que David escucha que Dios le dice, para que el niño la pueda tener en su habitación, en un papel, o quizás hacer un pequeño cuadro y que el niño pueda colocarlo y tener este mensaje de amor cada día. Y antes de comenzar la lectura, es apropiado que sepas de qué trata el cuento, Amado desde antes de nacer. Trata sobre la voz de Dios que nos habla y sus ojos que nos miran con amor siempre. Y en el cuento se relata la historia de David, que es un bebé que siente y percibe todo lo que le está pasando a su mamá, aun cuando todavía no ha nacido. Y a veces sus sensaciones causan que su corazón se sienta herido, pensando que no es ni importante ni amado por su mamá. Pero hay algo que lo va a ayudar, y eso es la voz de Dios diciéndole, te amo en todo momento. Y esta es la verdad, que el niño o la niña que estás acompañando en la lectura de este cuento tiene que llevarlo consigo, que Dios lo ama en todo momento y que si va a haber algo que lo pueda ayudar es cuando el niño no solo saber que puede escuchar la voz de Dios, sino saber que Dios lo ama por siempre. Y entre las actividades que pudieras realizar al final es recordar las respuestas a las preguntas que se hicieron mientras se leía el cuento. También orar para que el niño o la niña invite a Jesús a que sane todo lo que sintió. Y es muy importante mencionar, identificar, como dijimos anteriormente, la emoción, lo que siente, tristeza, dolor, por ejemplo, y cuándo, el evento, la circunstancia, e invitar a Jesús en ese momento, en esa circunstancia, cuando sintió quizás tristeza, dolor o una herida, porque su mamá hizo tal cosa o dijo tal cosa. Es importante que el niño o la niña inviten a Jesús a su corazón para sanar ese momento. También como una actividad muy práctica, se puede dibujar un corazón o, mejor todavía, buscar un rompecabezas con forma de corazón y escribir en cada pieza de ese rompecabezas, sentí que mamá no me ama, por ejemplo, o sentí que mamá no me cree, o sentí que no era importante para mamá. Cada una de las respuestas que el niño te dio, pudieras en cada pieza de ese rompecabezas pegar un pequeño papel con esos sentimientos y después se pudiera sacar cada uno de esos papeles y reemplazar por unos nuevos diciendo,
que el niño puede escuchar la voz de Dios que me dice te amo, es decir, reemplazar cada sentimiento que tuvo ese niño, cada pensamiento que su mamá no lo amaba, que su mamá no le creyó, que su mamá no estuvo en un momento importante, que se sintió solo quizás, o que sintió rechazo, o que sintió que no lo amaba, que no era atendido, que no era importante. Cada una de esas secuencias que vas a escribir sobre las piezas de este rompecabezas, pudieras sacar esos papeles o esa escritura, borrarla y reemplazarla por la frase Dios me dice que me ama o simplemente te amo, para que al final el niño vea que ese corazón, ese rompecabezas o ese dibujo es su corazón y en su corazón está escrito te amo. Dios escribió esas palabras, que lo ama y su corazón ahora está lleno de esas palabras, de las palabras de amor de Dios. Y como otra actividad que se puede proponer es buscar una caja con forma de corazón y pudieras escribir dentro con una tarjeta o un pedacito de papel sencillo que diga mamá. Y este es el corazón del niño. Y pudieras colocar la tarjetita o el pedazo de papel en el cual diga mamá dentro de ese corazón, taparlo y orar junto al niño para que pueda perdonar a su mamá. Y una vez que lo haga, pudieras abrir esa caja y sacar la tarjeta de dentro del corazón y también reemplazarla con otra tarjeta que diga ahora sé que Dios me ama. Esta es una actividad, una idea para que pueda ejercer perdón. La idea de la tarjeta con la palabra mamá dentro del corazón es porque él tiene que perdonar para poder liberar su corazón y cuando sale la tarjeta con el nombre de la mamá, entra dentro del corazón una vez que ha perdonado, entra dentro de su corazón otro mensaje y es que Dios me ama. Esa caja también representa el corazón del niño.